¿Cuál de ustedes ha trabajado con CPAP? Creo todos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien que nunca ha trabajado con un paciente con CPAP? No. Ok, entonces, ¿cuál es el efecto de CPAP? ¿Por qué usamos CPAP? ¿Qué significa CPAP? ¿Y por qué empezamos con CPAP con el paciente y no con una intubación tan temprana? ¿Qué son las ideas de ustedes? Casi por lo menos el personal de la hospitalización, porque ustedes lo han escuchado muchas veces, pero ¿qué es la idea de CPAP y por qué usamos CPAP? Entonces, ustedes han trabajado con una máquina respiratoria que es bien necesario por el paciente y ustedes no tenían ninguna gota de idea. ¿Es correcto o no? Entonces, cuéntame, por favor. Es una manera de dar ventilación al paciente de forma no invasiva, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué significa CPAP? CPAP tiene algunas letras, ¿ok? Eso es algo continuo, entonces algo, digamos, permanente, ¿ya? Y eso es algo positivo, el P significa positivo, y ese es casi el apoyo y esa es la presión. Juntos, digamos, es algo como una presión que está siempre dentro del cuerpo, de los pulmones, y es una presión positiva. ¿Ok? Eso sería la traducción, digamos. Entonces, aquí tenemos un alvéolo y aquí los vasos, y ese área es el área ese área es el área del intercambio de los gases. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué intercambio de los gases? ¿Qué es el intercambio de los gases? ¿Qué gases tenemos? El CO2. O2 y CO2, por lo menos. ¿Ok? Solamente queríamos hablar sobre estos dos gases. Tenemos más en el aire, pero hablamos solamente sobre CO2 y O2. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos O2 como un triángulo, respiramos aire y los 21% de oxígeno entran por la respiración. En los pulmones tenemos el área de intercambio, digamos, y después ¿en qué? ¿En las arterias o en las venas? En este círculo de los pulmones, entre los pulmones y el corazón, tenemos venas que regresan al corazón, al atrio izquierdo, pero lleno de oxígeno. Es diferente como en los otros, ¿ya? Ok, oxígeno. Entonces hablamos sobre el CO2, claro que sí. Tenemos el CO2. En los vasos, pero también en el área de intercambio y en los alvéolos.
alvéolos para exhalar. ¿Ok? Claro que sí, nosotros hablamos ahorita sobre CPAP durante el enfoque del COVID. ¿Ya? Y por eso vamos a dibujar el efecto de COVID también. ¿Cuál es el efecto del COVID en los pulmones? ¿Por qué es tan difícil con el COVID? Yo voy a dibujar el COVID, el virus, como una estrella, ¿ya? Entonces, vamos a contagiarnos con COVID y entra. La idea es, yo voy a dibujar, no es tan exacta, ¿ya? Pero para que sepan un poco y puedan imaginarse cuál es el efecto y por qué usamos CPAP. Entonces, COVID entra y va a quedarse, esa es casi su estación del tren, ¿ya? Ese es su fin, su meta, su objeto, quedarse en el área del intercambio, digamos aquí, y va a provocar una neumonía, ¿correcto? ¿Qué pasó después de una neumonía? Tenemos primero un tejido que es bien hinchado, ¿ya? Al final, con cicatrices, con todo el efecto de una inflamación. Pero lo peor es que este efecto del COVID, con su inflamación, digamos, es en el área entre los alvéolos y los vasos. Y la distancia crece y crece y crece. Al final nosotros podríamos ver una placa de rayos X bien blanco. ¿Ok? Es casi como un mantil, ¿ya? Encima de los pulmones, entre los alvéolos y los vasos. Por eso tenemos más de distancia y falta el efecto del intercambio de los gases, ¿ya? Ese es el efecto. Bueno, si vamos a dar la inflamación, la oportunidad crecer. La inflamación va a tomar casi todo el espacio que sea posible. ¿Ok? Con el modo de CPAP dejamos continuamente o permanente una presión positiva en el área de los pulmones. ¿Ok? Eso es casi es casi como empujaríamos los alvéolos a los vasos. ¿Ok? Si empezamos bien temprano, la inflamación tiene un poco menos de efecto, menos de espacio para crecer, para desarrollar, para hacer la distancia entre los alvéolos y los vasos. Y casi vamos a perder un poco menos de espacio, ¿ya? Y reganamos el área del intercambio. Esa es un poco la idea con el CPAP, ¿ya? Por la presión positiva que tenemos en los pulmones. Entonces, si el paciente está inhalando y después exhalando, es casi como así si pudiera respirar, pero no exhalar todo el aire.
¿ok? Y después subimos el nivel de la presión que la dejamos en los pulmones. En forma de una curva sería así. El parte de la presión, aquí tenemos 0. Y el tiempo. ¿Ok? Normalmente tenemos una curva, más o menos así. Y continuamos. Esa es más la curva de la pantalla del respirador, de la máquina. ¿Ok? Aquí tenemos 0. Normalmente si respiraríamos, empezaríamos un poco más abajo como está mi dibujo. ¿Ok? Aquí tenemos la presión 8 y aquí digamos 22. Eso es el nivel de la presión y eso es el tiempo. ¿Ok? Bueno, este área ¿cómo se llama este tiempo? Es la inhalación. ¿Ok? ¿Ok? Después de la inhalación tenemos un poco de tiempo. Este tiempo es la línea. Y después, cuidado, el tiempo de la exhalación. Con el modo de CPAP, en la mayoría de los momentos tenemos 1 a 2 en la relación. Es más o menos un segundo de inhalación y el más como el doble la exhalación. ¿Ok? Es este área, este plató, es el área del intercambio. Esto. ¿Ok? Entonces, la presión que está continua en nuestros pulmones es esa línea. ¿Ok? Y el 8 dice algo porque nunca caemos hasta 0. Siempre estamos por lo menos en el nivel de 8. ¿Ok? Y eso es la presión que nosotros dejamos en los pulmones. Esta presión de 8. Y por eso se llama PIP. Sí. Entonces, si usamos, por ejemplo, un globo y lo inflamos y dejamos todo el aire y tenemos otra vez que inflar totalmente el globo. El trabajo que nosotros necesitamos para inflarlo es más como dejaríamos un poco de aire dentro del globo y otra vez inflamos, ¿correcto? Y eso es la idea, esa es la idea del PIP. Entonces nosotros
dejamos un poco de aire dentro del sistema de la respiración para que el paciente pueda respirar más fácil y su trabajo durante la respiración es menos. ¿Por qué nosotros dejamos un poco de aire dentro del sistema de la respiración? Digamos, los alvéolos en el sistema bronquial. ¿Entienden? Entonces, si trabajamos con un PIB de 8, dejamos más o menos 8 de PIB, una presión de 8 dentro de los pulmones y el paciente puede respirar después de la exhalación más fácil. Ese es un soporte, es un apoyo para el paciente. Nosotros nunca trabajamos con una presión general más que 30. Nunca. Si calculamos ahorita un paciente, digamos, tenemos 30 de posibilidad de la presión, ¿ya? Y nosotros queríamos empezar con el soporte de la respiración con un PIB de 8, digamos. Tendríamos 22 de presión para jugar un poco y apoyar al paciente durante la respiración en forma de un AST, un soporte. Entonces, si tenemos el nivel del intercambio, digamos, es en el área de 22, y nosotros hemos empezado con un 8 de PIB, tenemos en resumen 14 de la presión, que es para el paciente suficiente. Y nosotros tenemos más de 8 para manejar los valores. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿está bien así? ¿Preguntas? Entonces, esta forma tiene la forma de una rampa, ¿verdad? Y eso es la rampa. Entonces, con CPAP tenemos algunos manejos en que nosotros podríamos dar al paciente un óptimo de respiración con la máquina. Y un parte al lado del PIB, al lado de la inspiración total, entonces la presión de la inspiración total es la rampa. Y la rampa siempre viene 0.2. Ese es casi el flujo del paciente. Si el paciente dice, honestamente está bien con la respiración, pero un poquito tengo la impresión que el aire viene un poquito lento. Entonces podríamos cortar la rampa a 0.1. Por eso la inhalación es un poco más corto y el aire, la curva, es más rápido como esto. ¿Entienden? Entonces es más rápido, el aire viene boom, como un tren. ¿Ok? Para algunos pacientes es necesario. El otro punto, es el trigger. Normalmente la máquina respiratoria tiene casi un flujo circular, casi en forma de circulación
dentro de su sistema. Si el paciente respira, está haciendo un corte de este flujo de la máquina. Y la máquina sabe, tengo que trabajar. Entonces empuja el aire. Si bajamos la sensibilidad del trigger, para el paciente es más fácil interrumpir el círculo de la máquina. Es más fácil. Y justo en este momento la máquina está haciendo para que esté construido para darlo el aire. Entonces, si el paciente dice, no sé, viene un poco lento el aire, podríamos bajar o cortar la rampa y bajamos el trigger para casi a menos de sensibilidad. Entonces el paciente puede respirar o iniciar la inhalación más fácil. No tiene que trabajar mucho. También es un soporte, es una ayuda. Porque la mayoría de los pacientes con COVID que necesitan la máquina respiratoria están cansados. Y por eso tenemos que bajar el estrés y tenemos que bajar el trabajo del paciente. Con la rampa y con el trigger. ¿Ok? El resto es controlado por la presión entre el P-INSP y el PIP. Esos son los valores. ¿Ok? Entonces, disculpa. Si se podría trabajar con un PIP de 4 con los pacientes COVID con CEPAP, ¿se puede? No, o no está permitido, o el tope es el 8, el PIP. No, nosotros somos normalmente entre 8 y 12 con el PIP. 4 es casi nada, ya es casi normal que nosotros tenemos. Entonces, en la mayoría de la gente empezamos con 8 y en UBI o UCI arriba, si dejamos el CPAP, tenemos una otra forma, se llama PPAP con un letre pequeño del I. También si existe un PPAP con una letra grande de I, pero este peque es casi el hermano desarrollado de CPAP, ¿ya? Y con PPAP trabajamos en la mayoría de los pacientes arriba, en UCI. ¿Ok? Pero no es el tema, ¿ya? Pero sí o sí tenemos que jugar un poco con la respuesta del tejido de los pulmones. Y a veces necesitaríamos 12 o a veces más de 12 en el sistema. Pero si trabajamos con, digamos, normalmente más de 6 de PIP, si desconectamos la máquina respiratoria, digamos, el equipo, el tubo, la mascarilla, es un poco difícil para el paciente. ¿Por qué? Porque abrimos nuestras manos y el aire del globo sale completamente. Y otra vez, si vamos a empezar con la máquina respiratoria, o digamos, mira, desconexión, otra vez conectamos, el paciente necesitaría su casi recuperación para que tenga un PIP de 8. En algunos momentos, si digamos estamos arriba en UCI, desconectamos por una situación.
sería posible que el paciente ha perdido 30 minutos. Y ustedes van a tener estrés, quizás. Sería posible. ¿Ok? Por eso usamos arriba siempre una sucesión continua y cerrada, para que no tengamos abrir el sistema. Pero eso es lo mismo con la mascarilla, ¿ya? Con la máscara que la mayoría de ustedes conoce. ¿Ya? Si jalamos, sería posible que perdamos un poco el nivel del PIB dentro. Y por el paciente no es posible decir, ok, bueno, yo voy a cerrar aquí y voy a dejar el aire dentro por el manejo, porque no va a ser, ¿ya? No va a acabar. Entonces, si solamente está en esa posición y tengo sed, ¿ya? Entonces, si tiene sed, vamos a abrir un poco con sorbete y va a chupar un poco y después así. La mayoría de los pacientes tienen después un poco de hiperventilación, ¿ya? Por lo menos un poco más de frecuencia. ¿Ok? Claro que sí, no hay una otra posibilidad. Mejorar la situación. Si tenemos un paciente con máscara y él tiene sed, claro que sí, tiene que tomar, tiene que comer algo. Pero atrás en el cerebro tenemos la notación ahorita, la noticia que sería después un poco difícil para el paciente. Depende del área de los intercambios. ¿Ok? ¿Preguntas? Un paciente, supongamos que tenemos un paciente arriba, es su primer día, a partir de las 4 p.m. lo han empezado con CPAP, ¿ya? Con mascarilla, perfecto. Estaba muy feliz, estaba bien, pero ustedes van a entrar a las 9, a su turno, digamos, y el paciente dice, no sé, me falta un poco de aire. Entonces, ¿qué posibilidades ustedes tendrían? ¿Cómo? Con CPAP, sí. Sí. O consultar al médico para aumentar el PIB. Sí. Entonces, atrás tenemos que calcular, ok, quizás tenemos que aumentar el PIB, quizás tenemos que bajar o cortar la rampa, o quizás tenemos que bajar el trigger, porque el paciente es cansado. Por eso ha funcionado antes, en la tarde, porque tenía más de fuerza, pero faltaba su fuerza y faltaba aire a partir de las 4, pero él ya casi lo compensaba su falta de aire. ¿Entienden? Pero en un momento vamos a ser cansados. Y eso sería posible en la mayoría de las situaciones en la noche. Está quizás adormido un poco y se asustó en su sueño y después entró quizá un momento de pánico o algo así. Y eso tenemos que manejar.
ha funcionado antes, ok, perfecto, pero sí o sí sería posible que esté cansado. Y por eso la rampa, el trigger, quizás un poco más difícil. ¿Ok? Una pregunta. Sí. ¿El trigger solamente es la marca de la máquina o es algo especial? El trigger, es que como he dicho, existe una forma, se llama trigger flow. Y este flow es el flujo. Y ese es el flujo interno de cada máquina respiratoria. Ella tiene un flujo que está corriente siempre. ¿Ok? Siempre. Si el paciente inicia su inhalación, ¿ya? Va a chupar un poco de aire y justo en este momento tenemos una interrupción de este círculo de la máquina respiratoria dentro de la máquina. Y ese es el señal, casi como un semáforo, es el señal verde. Ah, perfecto. Y la máquina dice, bueno, yo tengo una interrupción de mi círculo, quizás el paciente quería respirar. Bueno, yo voy a darle el aire. Ese es el trigger. Si bajamos el trigger, digamos la sensibilidad, sería posible que el paciente chupa un poco, inicia un poco la inhalación y la máquina capta más rápido, mira, está inhalando, yo voy a apoyarlo. O si aumentamos el trigger, eso es más trabajo por el paciente y el paciente tiene que chupar o tiene que iniciar su inhalación con un poco más de fuerza. Y por eso, pero el resultado es lo mismo, una interrupción de la circulación del flujo del aire dentro de la máquina respiratoria. ¿Sí? Entonces podríamos decir, si vamos a trabajar sin trigger, trabajamos con un semáforo siempre en rojo, porque no hay flujo. Pero si el paciente inicia, es casi naranja y verde. Verde es el señal de la interrupción del flujo de la máquina respiratoria y la máquina dice, ok, yo voy a darlo, trabajamos. Yo voy a darlo el aire. Pero la máquina va a darlo el aire como nosotros la hemos manejado y programado. ¿Ok? Por eso tenemos la rampa, el trigger, el PIP, el oxígeno, todo. Para que empujemos los alvéolos más cerca de los vasos o los alvéolos los dejamos más cerca en el parte del intercambio. Y si el paciente tiene, por ejemplo, atelectasia, algo así, también tenemos por la presión positiva casi permanente, casi una recanalización de alvéolos que están pegados, estaban juntos. ¿Ok? Ese es en el contexto del COVID la idea de CPAP. Se existen un poco más ideas de CPAP, pero más por otros casos. Pero con COVID, eso es la idea. Y nosotros tenemos un paciente con mascarilla, pero despierta y él tiene un soporte de su respiración mismo, su propia respiración. No es algo artificial, eso es algo de su fuerza. Solamente con CPAP lo ayudamos. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Preguntas?
Bueno, entonces, sí o sí, el paciente antes de venir viajó muchas horas de, no sé, de Urubamba, de Cusco, de Abancay, y como nosotros sabemos ahorita, el viaje sí o sí es feo para el paciente. Muchos pacientes que estaban mal de la salud o muy grave se han empeorado primero inicialmente aquí por la situación del viaje, ¿ok? Por las alturas, ¿ok? Bueno, nosotros hemos empezado con el paciente con CPAP, con mascarilla, y en un momento era necesario intubarlo en UCI, digamos, ¿ok? El paciente estaba más de 3 semanas, 4 semanas intubado, y por eso hemos dicho, bueno, su situación no ha mejorado mucho y el tubo mismo, claro que sí, tiene su efecto positivo, pero también por su posición, por la presión de la mucosa de este área, sería posible que está también choqueando el tejido, ¿ok? Con decúbito interior, por ejemplo, con heridas de la fonación y todo. Entonces, a veces es mejor pensar más en el futuro y decir, bueno, entonces tenemos que sacar el tubo y tenemos que pensar a una traqueostomía, ¿ok? Ok. En el siglo 1500 han hecho traqueostomías, pero no eran traqueostomías planificados, más por una urgencia, digamos una alergia, una picadura de un insecto, de una avispa, digamos, ¿ya? Entonces, eso es algo, tenemos que hacer una traqueostomía urgentemente. Arriba tenemos una traqueostomía planificado. Entonces, hay ya casi 3 variaciones de hacer una traqueostomía. Normalmente cortamos un poco, vamos a hacer una dilatación y empujamos la cánula traqueal y listo. Arriba coseamos un poco, o vamos a hacer una sutura dentro también un poco, ¿ya? Pero sí o sí hemos hecho la apertura, la canalización, la traqueostomía con la cánula traqueal. Es más o menos así. Eso sería la cánula traqueal, casi la primera. ¿Ya? Después, con el señor Exaltación, por ejemplo, lo hemos cambiado después el perímetro, el diámetro y el tipo de la cánula. ¿Ya? Hemos cambiado 3 veces, pero eso sería la primera. Entonces nosotros empezamos siempre con un diámetro de 9 milímetros. Si digamos es una cánula de 8 milímetros, los 8 milímetros es el diámetro dentro.
de las paredes dentro. Entonces el paciente con 9 o el paciente con 8 milímetros está respirando casi a través de una cánula y de 8 milímetros dentro. Eso es casi respirar con un poco más grande de un sorbete, un tamaño. No es mucho. Pregunta, ¿quién de ustedes ha hecho una, digamos, limpieza de la cánula con un catéter de succión? ¿Quién lo ha hecho? ¿Con el señor exhalación, por ejemplo? La doctora Claudia lo hizo conmigo. Ajá. Ok. Entonces, nosotros tenemos diferentes calibres del catéter. ¿Con qué calibre normalmente ustedes han trabajado? Hemos estado primero con la 14 y después la delgada, la 8, el 10. Entonces 14. Bueno, para entender un poco, nosotros tenemos 8 milímetros. Con este ahorita 9, digamos, ¿ya? 9 milímetros. Entonces, yo voy a entrar ahorita con un catéter de 14. No, eso es 12. Con 14 es un poco más grueso. ¿Qué va a pasar? Va a reducir la respiración. ¿Sí? Entonces, él tiene 8 o ahorita 9 milímetros y nosotros entramos con un catéter de calibre 14 para hacer una limpieza. Estaríamos obstruyendo, ¿no? Sí. Un otro punto que es peligroso es la anatomía. Ok. Es una vista vertical. Entonces, esa es la tráquea. ¿Ok? Entonces, así entramos con la cánula. ¿Ok? Y alrededor de la cánula tenemos un balón. ¿Ya? Este balón está casi encajado entre el pared de la cánula y de la mucosa inferior de la tráquea. ¿Ok? Más o menos rotondo. Así está bien cerrado la tráquea y nosotros solamente tenemos 9 milímetros de respiración. El paciente no puede hablar, el paciente no puede oler, no tiene casi ningún gusto, no puede toser y no puede presionar. ¿Ok? Siempre tenemos aire dentro de la cánula. Porque si vamos a toser, cerramos arriba. Pero la apertura está aquí. Entonces, si el paciente quería toser, como nosotros, como una presión interior del tórax y después arriba cerramos y después abrimos y así. Pero el paciente con tráquea, con cánula puede hacer así. Eso es su tos. Si nosotros digamos, vamos a jalarlo un poco más arriba, él casi no tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros si vamos a
eso, no puede, eso sería así, nada más. Falta fuerza, ¿ok? Bueno, nosotros entramos con un catéter de calibre 14 y la entrada, miren, ustedes pueden ver el movimiento de la cánula. Es una irritación, ¿ya? Es una irritación que el paciente siente, donde en el área en que si hubiéramos un huesito, por ejemplo, del pez, ¿ya? Nosotros toseríamos mucho. Entonces es una irritación si entramos con un catéter de 14. El otro punto, si lo hemos acabado, casi no es posible, así. Entonces aquí mi mano es el cuello y entramos más o menos en este vínculo. Vamos a chocar siempre con el tipo del catéter. Chocamos el pared atrás posterior de la tráquea. Entonces, chocamos, estamos casi dentro con el catéter y aquí chocamos. Entonces, esa sería la vista, ¿ya? Atrás de la tráquea tenemos casi un piel muy especial, pero tan sensible. Se llama pars membranacea tráquea. Atrás hay nervios. También el vagus, número 10. Entonces, en algunos momentos he visto pacientes y una persona que usaba un catéter con más de calibre en la idea de hacer una limpieza, entró, chocaba o chocó en este momento, chocó la pars membranacea tráquea, he hecho una irritación en el vagus y el paciente tenía una asistolía. Es el peligro más grande. ¿Ok? Porque nosotros tenemos algunos pacientes que tienen su vagus aquí, más cerca. ¿Ok? Pero eso no sabemos antes. ¿Qué quería decir? Es cuidado con el nervio vagus y cuidado de una perforación. Y los compañeros de la UCI han visto muchas veces, después de una succión, un poquito de sangre dentro del catéter. Primero sería una herida de la pars membranacea o de la carina. Aquí. La bifurcación. Claro que sí, es una herida de la mucosa, pero es una herida de la mucosa. Y arriba tenemos pacientes con heparina y una mezcla de heparina y una herida de la mucosa aquí o aquí. Esto es en ningún momento una recomendación, ¿ok? Entonces, yo honestamente prefiero un catéter
10. A veces de 8 y por el máximo 12. En la cotidiana. ¿Ok? Primero, segundo, tercero. Primero con 10. Es eso. ¿Ok? Es más suave. Si nosotros cuando hemos escuchado ahorita, ¿ya? Nosotros entramos con el catéter, un diámetro de 9, robamos honestamente un poco de espacio para respirar suficientemente. Entonces, ¿en qué momento entramos? Digamos, esa es la curva de la inhalación, intercambio, exhalación. ¿En qué momento entramos al paciente para hacer la limpieza que sí o sí sería necesario en justo este momento? Si entramos aquí, ¿qué va a pasar? Se va a interrumpir la inhalación. Ese es el fin de la exhalación. Si entramos en el fin de la exhalación, y sería posible que vamos a entrar un momento del pánico del paciente, porque así, porque no es posible iniciar la inhalación. Si vamos a empezar aquí, él tiene una gota de inhalación, pero también así, ¿ya? Entonces mejor en esa zona. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que observar, ¿ya? No deberíamos, tenemos que observar al paciente y durante de su inhalación vamos a alistarnos y después entramos para hacer la limpieza y para que cuidemos una perforación, un choque de nervios vagos o un choque de la carina, entramos con tranquilidad, por favor. ¿Ok? Entonces nosotros entramos, ¿cómo? ¿Así? ¿O así? ¿Cómo? Entonces no queríamos pescar, ¿ya? Entonces entramos más o menos de 10 centímetros, ¿ok? Y en forma de una rotación, así. Así podríamos entrar. ¿Por qué? Porque en el tipo, en los últimos, digamos, 3 centímetros, hay perforaciones en el tipo, pero al lado también acostado, ¿ya? Entonces así podríamos entrar con una rotación y así vamos a hacer la limpieza tranquilamente, pero con una mezcla de prisa también, porque nosotros robamos en este momento la posibilidad de respirar con libertad, ¿ya? Entonces el paciente ha inhalado, entonces entramos así y listo. Poco de pausa, entramos otra vez, succionamos y entramos otra vez. Mejor si entramos 5 veces con tranquilidad, como una vez con mucho tiempo, como un oso perezoso, ¿ya? O
si entramos como un soldado, ya vamos a chocar el vagus, quizás vamos a hacer una perforación, quizás vamos a hacer una herida de la mucosa, sí o sí. Y eso es algo que tenemos que prevenir. ¿Ok? Entonces, más o menos 10 centímetros, porque el trabajo de nosotros es la limpieza, no una bronquioscopía. Limpieza. ¿Ok? Entonces, por eso entramos. Hay cánulas de traqueostomía de este tamaño. Hay cánulas que son un poco más pequeñas, más o menos así. Esas fueron las últimas cánulas de señor Exaltación. Y claro que sí, tengo que adaptarme un poco con mi catéter. Entonces, nosotros tenemos sensibilidad. Si entramos, podríamos sentir una pequeña resistencia. Ese es en casi 100% el ángulo. Y aquí podríamos decir, ok, 2 centímetros o 3 centímetros más. Si digamos, ahorita tendríamos 5, podría entrar sí o sí. Falta un poco. Ok. Entonces, esos más o menos son 15 centímetros y nunca vamos a chocar. Pero hemos hecho una limpieza. Después de la succión, lo escuchamos. Hay algo dentro. Suena casi como estoy tomando una bebida con mi sorbete y así. Un poco está dentro. ¿Ok? Por eso inclinamos un poco el vaso. Entonces, eso es el chequeo. Limpieza, escuchar. Y quizás otra vez una limpieza y quizás 1 centímetro más. Pero con cuidado. ¿Ok? Porque si en la entrada, si hay algo de, no sé, de secreción, claro que sí tenemos que acercarnos con el catéter, pero con paciencia y poco a poco. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, una otra cosa es el chequeo del CUF. Ese es el balón. Ok. Hay una escala y colores. Si chequeamos el CUF, siempre por favor entre 20 y 30. ¿Ok? Nunca más. Eso es casi lo mismo como un decúbito después. Una isquemia de la mucosa en este punto si bloqueamos más de 30. También tenemos que prevenir. Ok, ¿en qué momento chequeamos la presión del CUF? Por lo menos 2 veces cada turno. ¿Ok? Por lo menos 2 veces cada turno. Después de un cambio de la posición del paciente. Y después de una disconexión o una manipulación de la posición o una manipulación de la misma cánula. Eso es necesario. Yo voy a explicar. Entonces, nosotros tenemos la cánula, el balón,
tráquea. ¿Ok? Como he dicho, el paciente, si hemos bloqueado la cánula, el paciente siempre está respirando aquí. ¿Ok? Pero nosotros tenemos una secreción y mucosa en la nariz, ¿verdad? Nosotros tenemos la boca, la lengua y el farinx. Todo lleno con secreción. El paciente tiene una cánula con casi, digamos, 4 centímetros de CUF, que está con 30 centímetros de agua en bloqueo, en presión. Y ahorita el paciente está cansado, está digamos, en la UCI o en la OSPI, como el señor Exaltación, para hacer la rehabilitación. Y él tiene que tragar la salivación. Pero es difícil, eso es bien difícil. Tragar sin problemas, con la cánula, con el CUF, con todo. ¿Por qué? Porque por su fuerza tiene que levantar o elevar su larynx hacia arriba en contra de la cánula. Entonces sería posible que esté durmiendo y la secreción sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y por la situación que falta la fuerza tragar la secreción, a veces está aspirando. ¿Ok? Y otra vez, la pregunta es, ¿cuántas veces, por lo menos el equipo de la UCI, ha entrado con un catéter de 6 a través de la nariz hasta esta zona del CUF para succionar la secreción encima del CUF? ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Ok, nosotros, digamos, tenemos, a veces son más de 20, más de 30 mililitros de secreción encima del CUF. Y nosotros hemos olvidado chequear la presión del CUF. Y hemos cambiado el paciente en posición prono. Por eso tenemos un cambio de la posición del paciente, del tórax, de la tráquea, de los hombros, por la rotación de la cabeza también, y un cambio, digamos, de la posición de la cánula también un poco. Y tenemos 16 centímetros de agua de presión en el CUF. No es tan menos, ¿ok? Pero es menos. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y por lo menos en el área de la paz membranacea, tráquea, entran los líquidos y la secreción de la nariz, la secreción
de la boca. Si me puedo imaginar algunos estados de los dientes. ¿Ya? Casi la clima o el ambiente de la boca, de la lengua, de la nariz. Una abuelita que cocinaba, no sé, 30 años con leña en su casa, va a tener una buena limpieza y el líquido y las sustancias, los bacterias, todo, no quería saber honestamente que puede entrar. Y a decir la verdad, por un error de nosotros. Y claro que sí, eso no sería una gran ayuda para el paciente y por lo menos por su salud. Porque sería posible que tenemos, como he dibujado, una neumonía de COVID encima de los pulmones y ahorita una gran chance de tener una neumonía bacterial también. Y eso sería la entrada a la bolsa. Y por eso es necesario chequear por lo menos 2 veces la presión. Pero es lo mismo con los pacientes intubados. No solamente por la traqueostomía. ¿Ok? Porque el tubo también tiene su CAF o su CUF. Y después del cambio de la posición y después de una desconexión o una manipulación de la tráquea, de la cánula. ¿Ok? Bueno, claro que sí, suena un poco peligro, pero ese trabajo es tan fácil si cumplimos algunas reglas. Es tan fácil. Ya, hay más posibilidades trabajar con la cánula traqueal. Eso fue los últimos 10 años antes de Perú, mi trabajo, la máquina respiratoria y los pacientes intubados y con la cánula en la UCI. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con los pacientes y lo hemos sacado el aire del CUF después de la limpieza. Y en este momento el aire tiene más de posibilidades, casi un flujo al lado de la cánula. Si dejamos el aire del CUF, hay espacio, ¿verdad? Y con este espacio nosotros hemos trabajado. Entonces el paciente estaba con la máquina respiratoria, yo bajaba en 30 minutos el PIB, desconectaba, iniciaba la propia respiración del paciente y hecho la limpieza, sacaba el aire del CUF y con mi pulgar estaba cerrando la apertura de la cánula durante su exhalación. Y en este momento lo hemos tapado y el aire salió de la nariz y de la boca y justo en este momento el paciente podría hablar. Así trabajaba con el signo de exhalación en la UCI también, antes. ¿Sí? Y este manejo la doctora Claudia no sabía y estaba con nosotros y yo trabajaba con él aquí y ella estaba observando a los otros pacientes y después él ha dicho, hola,
así, ¿sí? Y todos estaban asustados por un momento, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? No, tranquilo, estoy bien. ¿Entienden? Esa es la entrada a una rehabilitación. ¿Ok? Pero ese es algo del futuro, o ojalá no. Entonces, entramos con 10 o 8 o 12 de cátedra. Mejor 10, después 8, después 12. Si tenemos que cambiar la cánula traqueal, en este momento tenemos que sacar el aire del CUF. La licenciada está preparado con 3 catéteres de succión y sacamos el aire. Entonces el médico o la licenciada, depende del médico, está sacando con una técnica la cánula durante una limpieza con un catéter por lo menos 12. También en este momento sería posible preparar un catéter 14. ¿Por qué? Porque por la interrupción, por el ¿cómo se dice? Por el choque, digamos, ¿ya? El paciente está toseando y a veces sale un poco más de moco. Por eso mejor con 14, ¿ya? Pero no entramos bien profundo. Sacamos y el médico está empujando la otra. Listo. Tan fácil. Es un manejo de 1 minuto y con más de rutina eso es algo tan tranquilo. ¿Ok? Pero el catéter, al respeto de nervios vagos, de la perforación atrás y la bifurcación, por lo menos o sobre todo con los pacientes con heparina. La limpieza normal es casi una limpieza como cada inserción o canalización, ¿ya? Tiene que ser seco, pero no hay un opósito semipermeable como CDC o vía arterial, pero sí o sí tenemos que hacer una limpieza con Optimiset, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, en mi opinión, para hoy es todo por el parte del CPAP y la traqueostomía, para que tengan una impresión un poco más algo profundo. Si hay preguntas, con mucho gusto. Si no, ¿cómo? Cuando está con la traqueostomía, con la cánula, ¿cuándo es recomendable cambiarlo? 21 días, más o menos. O si el paciente, como el paciente de exaltación al final, si el moco es un poco pegajosa, o ¿cómo se llama? Denso. Denso. Sería posible que está toseando y sale un pedazo de moco y va a cerrar la cánula, porque sí o sí son 9 o 8 milímetros. Es tan fácil cerrar. Entonces la única opción que nosotros tenemos es algo de emergencia justo en este momento. Entonces tenemos que sacar el aire del CUF enseguida y con el médico tenemos que sacar y cambiar la cánula. Entonces una persona tiene que sacar el aire del CUF, la otra persona tiene que llamar y tiene que preparar todo, y la única opción que el personal tiene, si no es posible por el paciente respirar al lado de sacar el aire del CUF, sería empujar
un catéter de 14 dentro de la cánula y lo cortamos y inhalamos oxígeno. Es casi para hacer un túnel en el túnel. ¿Ok? O al final también sería posible con AMBU. AMBU y plomo. Para recanalizar el tubo o la cánula. ¿Ok? Eso sería la situación de una emergencia. El paciente atosiado, está cerrado, podríamos usar el AMBU, inmediatamente empujamos aire o digamos con el catéter de 14 para succionar con oxígeno. Pero eso es algo raras veces. Pero para que sepan, ¿ya? Si está cerrado, primero AMBU con oxígeno y un golpe para recanalizar. ¿Otras preguntas? Marcus, disculpe, para aspirar con la sonda succión, Ya. El tope máximo es hasta el final de la cánula de traqueostomía, ¿verdad? Sí, Hasta el final de la... hasta aquí, Ah, ya, nada más. nada más. Ok. Porque como he dicho, claro que sí, si vas a salir 1 centímetro más, el peligro sería el daño de la paz membrana hacia tráquea, o si vas a entrar con más de rapidez, una perforación o una irritación del vagus. Pero sí o sí, si vas a entrar con la rotación, con cabeza fría, con sensibilidad, ¿ya? No vas a perforar nada por la posición. Pero, como he dicho, con espacio. ¿Ok? Porque nosotros queríamos hacer la limpieza de la cánula, no como he dicho una broncoscopía. ¿Ok? ¿Más preguntas? Última pregunta. Posición del paciente. El paciente tiene su 6º día con la cánula y ustedes tienen que cambiar la posición. Los días antes siempre estaba en posición sentada o de costado, y ahorita han dicho, por favor, con posición prono. Después de la posición prono, o antes de la posición que van a hacer, primero entramos con succión y con un catéter del calibre 6, la nariz, entramos la tráquea y vamos a hacer una limpieza de este área. Después la posición prono, después un chequeo del cuff entre 20 y 30. ¿Ok? Nunca cambiamos la posición de la cánula, nunca cambiamos la posición del paciente y nunca manejamos algo con la tráquea si no hemos limpiado antes el área. ¿Ok?